Pones Bueno, todavía. madre, pues estamos a punto de empezar, Ajá, pero te voy a decir cómo es la dinámica. sí, No quiero que seas políticamente correcta, ahí no Sí. vas a ser mi mamá, vamos a estar de tú a tú. ok. No es un tema de una entrevista para conocerte, la intención sí es conocerte, pero es una plática entre amigos donde tú igual pregúntame, cuestióname, creo que nos conocemos mucho. ¿Sí se vale? Sí, claro, Ok. sé lo mucho que hablas, la gente ya sabe lo mucho que hablo, entonces vamos a dejarnos ir. Te interrumpo. Sí, interrúmpeme. Como es Ok. nuestra dinámica, yo preguntaré, tú sabrás qué respondes o si me das la vuelta. Yo no Ok. tengo nadie esperándome en mi casa que me vaya a jalar las orejas, tú sí. No, yo tampoco. Bueno, entonces, sabes cómo soy de impertinente, de imprudente, y pues la idea, en este primer capítulo, te agradezco que estés acá. Trataré de que no me gane la emoción. Igual yo. Y bueno, pues vamos a darle, vamos a empezar y bienvenida. Muchas gracias. Te amo. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este primer capítulo de Sin Etiquetas. Gracias a un trabajo que se hizo para Zacatlán, que por ahí me pidió la gente y pues que tuve una buena retroalimentación. Igual hace tiempo ya se había hecho un intento fallido de podcast con el buen Juan de Zacatlán. El chiste es que aquí estamos de regreso. Decidí que se llame Sin Etiquetas. ¿Por qué? Porque yo estoy harto de que la gente me quiere etiquetar con que si soy el hermano de, el hijo de, el amigo de, el que vende esto. Y creo que por eso vamos por la vida sufriendo o enojándonos o enamorándonos sin tenernos que enamorar, porque nos dejamos llevar solo por las etiquetas, por lo que se ve por encima y no aprendemos a conocer a las personas. Entonces, hoy en este primer programa de Sin Etiquetas, pues obviamente dije, ¿a quién voy a invitar? ¿Quién será la persona más importante para mí en mi vida, que me ha llevado a ser quien hoy soy, quien me lleva a retarme, a querer ser mejor, a ver mis errores? Pues es una mujer a la que yo admiro mucho. Cuando escucho a mamás que dicen que son luchonas porque ven a los hijos, me da risa, porque si yo en verdad conozco a una mamá luchona que se embarazó a los 15 años, que me tuvo a mí a los 21 años, que sé que no tenía ni para comer y todo lo que ha tenido que fregarle para llegar hasta donde hoy ha llegado y tener la hermosa familia que tiene junto con mi papá y con mi hermano, conmigo, pues para mí hoy aquí tengo a la verdadera mamá luchona de la que Dios, la vida me dieron. Yo creo que si hubiera tenido la oportunidad de elegir, no hubiera elegido tan bien. Muchísimas gracias por estar acá. Betty Ruiz, mi mamá. Para los que no me conocen, pues porque este contenido no nada más lo ven en Zacatlán, ella es mi señora madre. ¿De cuántos años? De 58. Bueno, pues, perdóname. Cumplidos. Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Quiero que sepas que has sido una persona que me han escrito mucho, que quieren conocer. Ay, qué nervio. Pero quiero que nos dejemos ir, como somos tú y yo, con nuestro brillo y nuestra oscuridad, porque a veces congeniamos muy bien, a veces chocamos. Y yo estoy seguro que pues la gente, obviamente, sin etiquetas, nos conocen con etiquetas en la calle. Y va, y la maestra Betty siempre sonriendo, que te dicen que siempre hueles muy rico, la maestra, pero no saben quién es Betty. Mucha gente a mí en los últimos meses me ha preguntado por qué pienso como pienso, por qué soy como soy. Y pues en verdad mucha de la fortaleza que yo tengo es porque ustedes me la enseñaron en casa. Ustedes vienen de una vida de sacrificio, que ahorita ya se los contará. Y pues yo recuerdo, ¿no? Cuando llegaba con una dolencia, es que mamá me dejó mi novia y tú, Juan Enrique, llora cuando yo me muera, yo a tu edad ya tenía un niño de 10 y uno de 6 y preocupado por qué comer. Entonces, siempre con ustedes, pues uno no se podía quejar. Ojo, que juega a favor y en contra, no es queja. Pues porque hay veces que dices, qué fregón que tengo, y que hasta la fecha sí somos de, órale, a lo que sigue, la solución. Entonces muchas veces te juega a favor
porque cuando tú estás muy hundido, te da esa fortaleza, ustedes como familia, pero a veces te juega en contra porque pues dices, de veras, esto ya no puedo, ¿no? Entonces, obviamente me quedo con que ha sido muy bueno todo lo que me han enseñado, y pues me gustaría que les pudieras contar. Ahora sí, déjate ir, ahí vámonos preguntas. Si tú me quieres cuestionar a mí, échale. Y pues me gustaría que iniciáramos. ¿Por dónde inicia tu vida? Betty Ruiz, ¿quién es? ¿Quiénes son sus papás? Y a lo mejor ahí nos vamos en el momento en el que te tienes que convertir en mujer. Bueno, antes que nada, gracias, Juan Enrique, por la invitación. Es un enorme gusto estar contigo y, como dices, platicar como lo hacemos siempre, a veces muy de acuerdo y a veces no tanto, pero siempre con un gran respeto y creo que con una admiración mutua. Bueno, mi nombre, para quien no me conoce, es Beatriz Amelia Ruiz Reyes. Yo nací en la ciudad de Puebla porque así convenía a la situación personal de mis papás, pero nací y fui registrada aquí en Zacatlán hace 58 años. Y nazco en una familia de maestros. Mi mamá es la maestra María Antonieta Reyes Núñez, nacida también aquí en Zacatlán. Mi papá, que hoy no está con nosotros ya, él nace en Cachoacán, Puebla, la Sierra. Y pues llega él a Zacatlán, mi papá, el profesor Rafael Ruiz Márquez, siendo pues muy joven, de un pueblo muy pequeño, y llega a intentar estudiar la normal y se encuentra con mi mamá, que ella es la maestra Toña, y pues se enamoran y de ahí se enteran que vengo yo en camino. Pero ahí también cabe recalcar algo, porque la gente piensa que los que consiguen algo solo es porque tuvieron suerte, pero mi abuelo viene de Cachoacán y él viene de una familia Sencilla. Muy sencilla. Mi papá era un indígena de Guarache de Correa, o sea, siempre me lo dijo. Incluso, pues bromeábamos porque él, cuando yo le decía y pensabas que algún día ibas a conocer un carro, pues me decía jamás, menos tenerlo. Y pues de ahí nazco yo, en una pareja que también tiene complicaciones económicas, porque mi mamá ya era maestra, mi papá era estudiante y pues trabajaba desde muy joven y pues tienen que formalizar porque yo vengo en camino. A los pocos años de que mis papás se casan, mi mamá termina la escuela y a los 10 años y medio de mí nace mi hermano Rafa, así que yo de mamá y papá tengo un solo hermano. Y provengo de una familia de maestros, como tú lo sabes, como muchas personas lo saben. Y en mi familia pues solo la docencia era lo que existía y gracias a eso pues mis papás logran empezar una vida en común. O sea, y pues de ahí viene una vida para mí. Yo estudio en Zacatlán. Toda la vida estudié en el centro escolar, aquí en Zacatlán, del kinder a la prepa. Y de ahí, como tú dices, es cuando viene un suceso para mí fuerte en la vida, que es saber a los 15 años que me voy a convertir en mamá. Con una pareja que tiene 17 años y que, pues hoy es muy fuerte. En tiempos pasados, hace 43 años casi, que tenemos tu papá y yo de casados, gracias a Dios, era aún más fuerte. Oye, cuando te enteras que estás embarazada, ¿qué sentiste? Pues la verdad, mucho miedo, porque pues yo era lo que conocemos como hija de familia, sin ninguna responsabilidad, con unos papás que me mantenían y que con la economía que fuera, la de mis papás, que ni siquiera la recuerdo, porque pues cuando eres más chico ni te preocupa, o sea, ni sabes. Pero me dio mucho miedo, yo lo platiqué con tu papá de inmediato. Él tuvo la posibilidad de comentarlo con su familia, porque ahí sí tuvimos un acuerdo. Cada quien lo hablaría con su familia, porque, pues como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Y él tenía que vivir su momento y yo tenía que vivir el mío con mi familia. Entonces, pues, tu papá pudo decirlo pronto, su familia enterarse y
pues estar con él. Pero yo siempre tuve miedo porque yo pensaba que pues mi papá me iba a moler a golpes. Y pasó mucho tiempo, quizá mes y medio, hasta que un buen día me llamó y me sentó, y también a mi mamá, y me dijo, ¿es cierto que estás embarazada? Y mi mamá obvio decía que no. O sea, ¿tú no les habías dicho? No. O sea, ellos se enteraron por los chismes del pueblo. Pues sí, yo creo que, pues como ya era algo que se sabía, pues solo no lo sabían mis papás. Pero, pues cuando ya me dice, a ver, quiero saber cuál es la situación, pues le tengo que decir que es cierto. Oye, ¿en algún momento pasó por tu cabeza abortar? Jamás. Yo soy una mujer de fe y aún con toda la tontería que puede estar en tu cabeza de 15 años, jamás. Ojo, que para la gente que toma esa decisión, yo no la juzgo, yo tampoco. No la juzgaría, creo No. que es un momento muy difícil. No es lo mismo enterarte que vas a ser papá a los 27, a los 28, Sí, que a los 15, y más tomando en cuenta cómo era la sociedad antes, o sea, sabías a todo lo que te ibas a enfrentar. No, jamás, y algo para mí que será siempre importante porque hay quien no lo tiene, fue que tu papá siempre me dijo hacer una vida juntos si tú estás de acuerdo. Entonces siempre lo consideré, pues te repito, yo creo que con la poca madurez que yo tenía, pero sí sabiendo que pues que tu papá era alguien con quien yo podía arriesgarme a compartir la vida. O sea, ¿eso lo sabías a tus 15 años? Sí, claro, porque yo siempre he pensado que tú tienes que ser congruente entre lo que dices, bueno, primero entre lo que piensas, entre lo que dices, entre lo que haces. O sea, quizá ustedes, a ti y a tu hermano, siempre les dije hay que intentar ser congruentes. Entonces, yo siempre les dije a ustedes, se los digo a mis alumnos, yo creo que no puedes relacionarte con alguien que desde el primer impacto pues no está de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que tú aspiras, a lo que tú deseas. A ver, ahí estoy entendiendo algo que jamás lo habíamos platicado, porque me ocurre la siguiente pregunta. ¿Cómo a tus 15 años puedes tener la certeza de que este es el camino correcto si cuando a lo mejor a mis 35 años que hoy tengo es, ¿me conviene o no me conviene? Entonces, lo que aquí a lo mejor interpreto es que tú sabías con qué clase de hombre estabas. Claro. Y de ahí venía tu certeza. O sea, yo creo que no puedes tener certeza nunca, porque hoy yo digo, por hoy, esta es mi vida y es mi historia. Mi canción es Yo no sé mañana, porque nadie tenemos nada escrito. Esa es mi canción, Yo no sé mañana. Una canción. Entonces, sí creo que puedes saber. Es como si yo me hubiera relacionado con un chico que sé que es golpeador y que yo dijera, es que yo lo voy a cambiar. O sea, eso es un poco fácil, pero aún con lo poco que yo lo conocía, pues en el pueblo que era muy pequeño, hace 43 años, pues muchos nos conocíamos y sabía que venía de una familia honorable, de una familia con principios, vicisitudes de la vida, creo que no me equivoqué. Ok, oye, y cuando platicas con mi papá, ¿qué te dice? ¿Que cómo iban a salir adelante? ¿Qué iban a hacer? Pues yo sí estaba muerta de miedo y cuando él me dijo, pues hablemos con nuestros papás si hay que casarnos, yo le dije, ¿pero de qué vamos a vivir? Si no sabía, bueno, él sí desde chico, por la cultura del trabajo de su familia, sabía trabajar en muchas cosas, sabía hacer, eran comerciantes y personas que acostumbraron a sus hijos a la actividad productiva y no porque se fueran a beneficiar de ella, sino porque era una cultura y más en aquellos tiempos que los hijos tenían que saber hacer pues mínimo lo que los papás sabíamos hacer, ¿no? O sabían hacer. Entonces él me dijo, pues nos vamos a casar y mi pregunta inmediata fue, oye, ¿y de qué vamos a vivir? Y él me dijo, no te preocupes, que yo sé manejar y muy bien. Entonces pues nos vamos a ir a México y yo voy a conseguir en una casa ser chofer y a lo mejor algún día lo vamos a encontrar y pronto y vamos a poder tener una oportunidad donde tú puedas vivir y nuestro hijo y pues yo trabajar ahí. Ese era el primer plan de vida hasta que pues llega un tiempo, te digo más o menos mes y medio, y pues mi papá me sienta para
hacerme esa pregunta. Después de que él me pregunta eso, pues mi mamá se pone muy mal, pues es obvio, no me puedo imaginar, no tengo una hija, lo que significaría que una hija me diga que está embarazada a los 15 años. Entonces mi papá me habló de las opciones que había para mí, desde su punto de vista. Una era casarme, con todo lo que implicaban los compromisos de casarme. Y otra era quedarme en mi casa, no casarme, pero pues él me dijo lo que consideraba correcto, me dijo, la criatura que nazca será registrada como hijo de tu mamá y mío, tú vas a seguir estudiando, pero a ti se te van a acabar las fiestas, las relaciones sociales, solo te vas a dedicar a estudiar, a ver a tu hijo y nada más. Eso es disciplina. Pues quizá yo en un momento no lo entendí, pero yo creo que era crearme un sentido de responsabilidad desde el día 1. Claro. Desde el día 1 que esto ocurre. Entonces me dijo como de telenovela, no volvemos a hablar hasta dentro de 8 días, miércoles, porque era un miércoles a las 6 de la tarde, y nos vimos a los 8 días, a las 6 de la tarde sentados, nunca se habló nada más en mi casa. Y mira, te voy a decir algo porque sí es disciplina. Hay una teoría que a mí me encanta que se llama puntos de conexión. Y te sirve para muchas cosas, ¿no? Y esta teoría de los puntos de conexión la puedes entender al futuro, a lo mejor no en el presente, ¿no? Y ahorita yo hice una teoría de puntos de conexión. A ti en tu casa, en tu momento, te dijeron, si tú no te quieres casar, nosotros nos hacemos cargo del niño, pero a ti se te acaba todo, y que lo veo correcto, porque no te pueden premiar después de algo que está ocurriendo. Y dije, es disciplina. Yo recuerdo cuando me divorcié, las palabras que tú y mi papá me dijeron en el comedor de su casa. Tienes que hacer tu vida, échale ganas, pero a esta casa no nos vas a estar trayendo una y otra y otra. Porque nosotros no te lo vamos a permitir, porque no te vamos a estar aplaudiendo que andes saliendo con mujeres, porque tienes una hija, tienes una responsabilidad. Y obviamente nunca lo tomé a mal, porque exactamente sé cómo son y a mí me gusta la forma en la que me educaron. Que hubiera sido diferente, ¡ay, el bebecito trae nueva novia! Pásele. Por supuesto que no. Eso es disciplina. Y bueno, eso es lo que te lleva yo no a ser. sé si sea correcto o no, simple y sencillamente, pues tu papá y yo nacimos en casas con esos estilos, en eso coincidimos. Son valores. Y fue así como nos crearon. En mi caso, cuando a los 8 días mi papá me pregunta que qué he decidido, pues le digo que casarnos. Entonces hay algo que marcó mi vida y que seguramente hablaremos un poquito más adelante, porque mi papá me dijo 2 cosas muy, muy importantes para mí que nunca se me van a olvidar. Me acuerdo que la primera fue decirme, quiero que seas una buena esposa, pero no quiero que seas como tu mamá, porque tu esposo te hará lo mismo que yo le he hecho a él. Porque yo provengo de una familia donde hay una mujer muy sabia, pero muy sumisa. Y pues en el caso de mi papá, pues para mí el mejor papá obviamente, como todos lo decimos. Y creo que no es discurso, pero con un hombre muy macho, con costumbres que a mí pues no me agradaban como esposo de mi mamá, pero bueno, yo no tengo por qué juzgarlo. Yo solo puedo hablar de mi papá como papá. Entonces esa era una, ser una buena mujer. Y la segunda, pues mi papá me dijo muy claro, siento que has fracasado. Porque mi papá yo creo que quería que yo hubiera estudiado en Harvard, como esperamos los papás, y que hubiera trabajado en la NASA, ¿no? Y me dijo, ya fracasaste. Y te voy a perdonar el día que tengas un título. Y eso marcó mi vida, Juan Enrique, para toda la vida. Me acuerdo que le dije, sí, me comprometo contigo a eso. Y me dijo algo muy curioso también. Y quiero que veas también y apoyes para que Rodolfo tenga una carrera. Le dije, papá, yo me puedo comprometer por mí, pero no por él, porque nadie se puede comprometer por otro. Y me dijo algo típico de su cultura. Pues no, porque los dos tienen que ser profesionistas.
porque un hombre jamás permitiremos que nuestra pareja sea más que nosotros. Sí, es a lo que pasa. Entonces le dije, pues nuestra idea es estudiar, pero yo no puedo comprometerme, quizá por mí. Oye, pero también aquí hay otra, bueno, comentas que mi papá te dice, ¿no? De, yo sé manejar y nos vamos a ir a México y voy a tener trabajo de chofer. Es algo que yo admiro, porque muchas veces yo, claro, a mi edad, y que a lo mejor se te cierra el mundo. Estoy resuelto en muchas cosas, es cómo lo voy a hacer. Pero lo que sí tengo una certeza es que lo voy a hacer. Nada más es pon tu cabecita a trabajar. Pero bueno, traigo un aprendizaje, traigo conocimientos. Pero a tus 17 años pensar así se me hace muy valiente. Luego, cuando tú ya das esta noticia en tu casa, aquí hay algo importante. Aparte de que uno siempre va a ser señalado, y que yo eso veo muy importante en por qué no nos debe importar lo que opinen los demás. Estoy seguro, aparte sé la historia, pero a lo mejor ahí, o sea, nunca me he puesto a platicar contigo qué sentías. Estoy seguro que fuiste señalada, claro, fuiste juzgada, y algo importante, alejada. En ese momento, mis amigas tuvieron que dejarme de hablar porque yo era un mal ejemplo para sus hijas, claro. Cuando los papás decían que para sus hijas, y claro que fui discriminada. Ok, pero también hay otra parte importante en la ecuación. En ese momento, mi abuelito era presidente de Zacatlán. No, ya había sido. ¿Ya había sido? Él ya había sido. Bueno, pero como que llama más la atención, porque a lo mejor ya su nombre figuraba más que pues, antes. Diríamos que era conocido, porque pues él no era de Zacatlán. Ajá. Y entonces ya era la forma. Mi papá fue presidente municipal de Zacatlán. Yo creo que de entre los más jóvenes, no me sé la historia, pero pues creo que él fue a los 28 años. Okay. Entonces yo tenía 8 años cuando él fue. Ok, bueno, entonces es que hay que, bueno, lo aclaras, yo pensé que era en ese inter. No. ¿Te dejaron de hablar amistades? Claro, me dejaron de hablar porque pues yo era un mal ejemplo para mis amigas y pues los papás no querían cerca de sus hijas a un mal ejemplo como yo. ¿Y qué sientes hoy, después de tantos años, ver que muchas de las personas que te dejaron de hablar se separaron? A ver, sé que eres muy correcta, pero la vida nos regala caramelos y sé que no le deseamos el mal a nadie, pero cuando la gente no cree en ti, bueno, a mí me encanta el voltear y ya viste cómo sí, o sea, a mí sí alimenta miedo. No, mira, yo creo que no. A mí, ¿cuál fue mi principal motor? Tu hermano. No. Porque el hecho de no planear tener un hijo, pero sí esperarlo, a mí como mujer siempre me hizo echar para adelante el que yo no quería que ese hijo en ese momento, obvio, todavía tú no figurabas en este mundo, que ese hijo no pudiera algún día sentirse mal por tener una madre de 15 años, una madre fracasada. Entonces, no, o sea, realmente me dolió, claro que me dolió. No, ahí mi pregunta era diferente, sino hoy que pasan los años, para toda la gente que se alejó de ti, que te criticó, que te juzgó, ver que a lo que dijeron que ibas a fracasar y que te dejaron de hablar porque eres una mala influencia, hoy tienes una familia unida, tienes tu núcleo familiar, y no es como para todos los que te atacaron o eso, y ver que muchos están separados, no es como de, ¿no que yo era el mal ejemplo? No, yo creo que no, yo creo que para tu papá y para mí, el principal reto como pareja fue demostrarnos que no nos habíamos equivocado. Okay. Pero también fue demostrarle a nuestros papás, más que al resto de las personas, eran nuestros papás, porque yo no tenía que ver a las demás personas, mi papá era el que me había dicho que había fracasado. Claro. Entonces yo no tenía por qué ver a nadie más, para mí me importaba mi papá, mi mamá, mis suegros, y era el que vieran que aún contra todo, pues bueno, hoy día mi suegro no está, mi papá no está, pero se fueron viéndonos a tu papá y a mí juntos, y sé que eso fue algo que a ellos les llenaba el corazón. O sea, entonces era
demostrarles a nuestros papás que lo que habían sembrado en nosotros iba a dar frutos. O sea, no a los demás, eran nuestros propios papás. Ok, entonces ya cada quien habla con sus familias, tú ya estás embarazada, y de ahí, ¿qué hacen? ¿A dónde se van a vivir? ¿Qué ocurre? Bueno, pues tu papá ya entraba a la universidad porque él terminaba la prepa. Yo pasaba a segundo de prepa, entonces yo me voy a vivir a casa de mis suegros, tus abuelitos. Eso hace que tus abuelitos paternos y tus tíos pues sean para mí una verdadera familia, porque cuando yo llego a vivir ahí, pues también soy una niña y mis cuñados son unos niños, ¿no? Entonces yo me quedo a vivir un año mientras termino segundo de prepa, porque a mí me toca todavía, en aquel entonces, prepa de 2 años, no de 3 como hay ahora, de 2 años. Y terminando ese primer año, yo me voy a alcanzar a Puebla, tu papá. Le dije que no quería ser maestra. Entonces yo me quería ir a estudiar a Puebla y pues me voy a Puebla. Y la única escuela en la que yo tenía oportunidad de estudiar era la UAP, que además hoy y siempre sigue siendo reconocida. Pero en ese entonces los horarios eran discontinuos. Entonces yo podía tener clases por la mañana, por la tarde, por la noche. Y pues nosotros teníamos necesidad de meter a nuestro niño de 7 meses en aquel entonces a la guardería. Entonces, pues yo entro a estudiar a la Universidad Cuauhtémoc, que era la escuela más barata en ese tiempo particular. Y pues empieza una verdadera vida fuerte para tu papá y para mí, porque pues íbamos a la universidad por la mañana. A la hora que salíamos íbamos... Un segundo, esto lo vamos a editar, si tienes esto. ¿Ya? Del agua, ya, perdón. Salíamos de la universidad, íbamos por nuestro niño a la guardería, y de ahí éramos conserjes en unas oficinas. Entonces teníamos que ir a hacer el aseo a las oficinas. Cuando terminábamos, nos íbamos al lugar donde vivíamos. Nosotros le llamamos la pensión, donde vivíamos, en un cuartito, sin baño. Era un baño colectivo para todos los estudiantes, y nos daban los alimentos. Entonces comíamos, y más tarde, a las 6 de la tarde, yo entraba de secretaria a las mismas oficinas donde hacíamos el aseo. Y mientras tu papá se llevaba a Fito, nuestro hijo, porque vendíamos zapatos, ropa interior para dama. Entonces él iba a vender todo esto, y 9:30 de la noche pasaban por mí a las oficinas, regresábamos a donde vivíamos y merendábamos. Y a esa hora pues tu papá se iba en aquel entonces al hotel, porque era velador en el hotel. Entonces él empezaba a trabajar de 11 de la noche a 6 de la mañana, y pues ahí hacía tarea, ahí trabajaba, y mientras yo pues lavaba pañales, porque me tocaron no poder comprar pañales desechables como hacen hoy día la mayoría de las chicas que son mamás, lavar pañales, lavar ropa, estudiar. Entonces pues yo tenía que estudiar, y mucho, porque para poder hacerlo había obtenido una beca que solo daban en la Ciudad de México, porque pocas universidades te lo dicen. Yo la que necesitaba, no la quería, la necesitaba del 100%, y entonces la logré, pero yo necesitaba sacar 10 redondos. Entonces mantenerla en mi condición pues requería de mucho esfuerzo. Entonces con los trabajos que teníamos en común y pues con mi trabajo, que también era estudiar, pues pudimos tener una carrera. Y pues tu hermano estar en la guardería y vivir pues todo lo que se tiene que vivir, porque tu papá se iba al hotel y yo salía a las 5 de la mañana de donde vivíamos para tomar el transporte de una buena mujer que Dios me puso en el camino, que era la portera de la guardería. La guardería la abrían a las 7 y yo tenía que dejar a mi niño a las 6 de la mañana para poder estar a las 7 en la universidad. Y entonces ahí me encontraba con tu papá, porque pues él tenía que trabajar también en la noche. Y pues así fue nuestra historia de poder tener una carrera. Pero ahí cabe recalcar que mi papá, por unas diferencias que tiene con su papá, pierde, digamos, un apoyo económico que estaba teniendo. Creo que solo lo tiene un año. Bueno, pues es que nuestros papás, por ambos lados,
como todo papá, queremos poner límites, queremos tener condiciones, etcétera. Entonces, pues tu papá y yo éramos una nueva familia. Entonces, yo creo que en algún momento a nuestros papás de ambos lados no les pareció. Entonces fue cuando pues consideramos que teníamos que dejar de ser hijos de familia y tener que empezar a ganar nuestro propio dinero para poder existir. Los apoyaban, pero es bajo mis condiciones. Sí, claro, en ambos lados, y eso creo que hacemos mucho los papás. Pero entonces cuando ustedes dicen, o sea, estas condiciones no estamos de acuerdo, es cuando ustedes se las empiezan a rascar solos. Así es. Y porque lo cuentas pues como si hubiera estado muy sencillo. No, fue poco fácil. ¿Pasaste hambres? Claro, o sea, tu papá y yo sabemos lo que es pasar 2 días sin comer completos, porque no teníamos para comer, porque pues había cosas que había que sufragar y pues conocer una vida que nunca habíamos conocido porque la comida en nuestras casas nunca había faltado, gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues saber lo que es eso. Mientras estudiábamos, pues tu hermano cuando tenía 2 años se quiebra el brazo y pues tiene que ir al hospital. Y cuando los doctores nos dicen, y eso que lo llevamos al hospital de la UAP, que en ese entonces, no sé ahora, pero era lo más barato que había. Y no teníamos 15 pesos para pagar el yeso de su brazo. Y tu papá se sale a conseguir el dinero. ¿Dónde? Ni siquiera hoy sé. ¿Con quién? ¿A quién le pidió prestado para poder sacar a nuestro niño del hospital? Y pues mientras yo con él en el hospital, en urgencias, con los quemados, con los acuchillados, con todos. Y bueno, tengo una experiencia muy fuerte de que algún día le hablé a mi papá en ese momento o en ese día y como muchos me dijo, mira mi reina, mejor no me llames porque el niño es de ustedes. Entonces, nada más me preocupas. Entonces, ustedes allá y nosotros acá. Entonces fue fuerte, claro. Algún día yo le confesé a mis papás que me había molestado mucho con ellos, pero qué gran lección nos dieron. O sea, tu papá, sus papás y también a mí y pues mis papás a mí porque a partir de ese día entendimos muy claro que era nuestra responsabilidad lo que de nosotros ocurriera y lo que quisiéramos hacer de nuestra vida. Ok. A mí me surge otra duda. Pues no la pasaron tan bien, sí me queda claro, el amor, el hijo y todo, que yo por eso también ahí digo, ¿no? Muchas veces cuando te dicen, ay, quitarle el romanticismo, ¿no? Está embarazada, es una bendición. Pues una bendición, ¿a qué edad? ¿En qué condiciones? ¿Y después de cuánto tiempo, no? Obviamente hoy me queda claro que mi hermano fue una gran bendición. Pero, porque hoy estamos donde estamos y somos lo que somos, pero también pudo haber sido que todo fuera completamente diferente. Claro. Ustedes la pasan mal. Uh-huh. ¿En qué momento deciden planearme a mí a los 21 años? Bueno, nosotros terminamos de estudiar, tu papá de 21 años y medio, yo de 20, porque a mí todavía me tocó prepa de 2 años y una carrera de 4, no como hoy que son 3 de bachiller y 5 de carrera. Entonces a mí me habían metido mis papás a la primaria de 5 años, entonces yo de 20 ya había terminado la universidad y es cuando platicamos sobre venirnos aquí. Pero aquí hay una historia para mí importante porque en ese entonces no era tan difícil encontrar trabajo de maestro. Entonces cuando terminamos de estudiar, tu papá se adelanta a Zacatlán para empezar a establecerse. Y yo empiezo a trabajar en el Centro Escolar Morelos de Puebla, en la secundaria. Y ahí fue cuando me flechó lo que siempre dije que no quería hacer, que era ser maestra. Entonces me fascinó. Y cuando nosotros ya nos venimos a Zacatlán, yo cambio y vengo a trabajar al centro escolar de aquí de Zacatlán. Y pues nos venimos con un niño de casi 5 años, y surge la oportunidad para mí.
de entrar a trabajar también al negocio de mis suegros, pero surge la oportunidad de entrar a trabajar a la normal. Y ahí descubro que era una de mis grandes pasiones de vida. Entonces, pues ya después de un año de vivir acá, año y medio, pues es cuando decidimos que ya es momento de tener otro hijo, porque ya teníamos un niño de 5 años y medio, y pues realmente el anhelo de tu papá y mío era tener 5 hijos. O sea, yo como tenía un hermano, pues yo quería tener 5 hijos. La vida no me lo permitió, pero surge la idea de tenerte a ti. Pero cuando tú naces, tu papá tiene 23 años y medio, yo tengo 22 y pues ya eras el hijo planeado. El que digo, el amado. No, los dos enormemente amados. Ok, y entonces cuando ustedes ya están acá, mi papá es que ya empieza a trabajar con su familia. Sí, claro, en los negocios de su familia. Entonces también entiendo que a lo mejor también lo que los envalentona es que después de 5 o 6 años como de mucha crisis y caos, pues también empiezan más jóvenes, pues también los resultados llegan antes y sí, están claro, en una edad de 21, 22 años donde dicen, bueno, ya nos graduamos, ya yo voy a ser maestra, él ya está con la familia trabajando, o sea, como que ya se puede. Sí, cuando menos teníamos un trabajo seguro y sabíamos que de comer no nos iba a faltar. O sea, y no nos iba a faltar a tu hermano y a ti, porque nosotros sabíamos lo que era no tener para comer. Y hay quien no nos lo cree. Hay quien no nos lo cree porque nos dicen, ay, es que cómo sus papás lo permitieron. No es que tus abuelitos fueran malas personas, es que nunca se los dijimos. Eran sabios. Sí, es que nunca se los dijimos, porque nos dieron grandes lecciones de vida para decir, a la edad que sea, hay que hacerse responsables. Entonces, yo sí eso lo quiero dejar muy claro, porque hoy día cuando llegamos a recordarlo mi mamá y yo, ella sufre y dice, es que ¿cómo es posible? Que no, mami, pues es que nunca te ibas a enterar. ¿Por qué? Porque no tenías por qué enterar. Te digo algo, y hoy estoy completamente de acuerdo contigo. Estaba esperando este momento, porque yo hace no mucho te decía que estaba molesto de unas actitudes de mi papá hacia mí. Nada malo, tengo el mejor papá del mundo. Pero justo en esta semana entendí. Claro. Me está ayudando a convertirme en el hombre que me terminaba faltar de ser. Y sí creo hoy más que nunca que si como papás les resolvemos todo a nuestros hijos, en lugar de hacerles un bien, les hacemos un mal. Así nuestros hijos sean de la edad que sean, nosotros siempre creo que tenemos la intención de ayudar en su formación. Y los papás en ocasiones parecemos injustos. Yo te hablo de que los míos me parecieron injustos, pero hoy día digo qué sabios fueron. Porque a lo mejor si yo viviera lo mismo que ellos vivieron conmigo, quizá me hubiera faltado el valor para decirle a mi hija, vete a empezar tu vida y cómo te vaya. Entonces, yo creo que si tu papá y yo a lo mejor sonamos duros muchas veces, es porque es lo único que aprendimos. Y porque en nuestro caso, pues funcionó. Porque también veo personas que se van a morir siendo mantenidas de sus papás. Y creo sin raspar muebles. No. Y que creo que pues no es nuestro caso, ¿no? Porque tenemos 2 hijos que trabajan. Pero sí conozco a personas sin criticar, porque cada familia tiene su dinámica y es muy respetable, pero que pues que toda la vida van a depender de sus papás y creo que sí, a lo mejor los papás a veces pecamos de metiches, ¿no? Pero también creo que en la vida alguien siempre debe decirnos cuando nos vamos desviando del camino, ¿no? Y en este caso, pues independientemente a todo, creo que tu papá ha sido un gran jefe de familia y que yo lo debo agradecer y cada día que pasa lo agradezco más. Como todos, tenemos defectos, pero siempre con una seria y firme intención de ser ese jefe de familia, ¿no? Pero te voy a decir algo, un día, y lo tengo bien claro, estábamos en su oficina y le digo a mi papá, no me acuerdo si estábamos
yo ya estaba muy mal en mi matrimonio. Y le digo, oye papá, ¿qué lugar ocupa una mujer en el hogar? O sea, porque tú ahorita estás hablando muy bien de él. Así es. Y me dice, no sé si le digo, ¿qué lugar ocupa la mujer o el hombre? No, le digo, ¿qué lugar ocupa el hombre? Y me dice, mira, el hombre en un hogar tiene que ser la cabeza. Y tú ves que yo siempre lo cuestiono todo. ¿Qué? ¿Dónde dejas a mi mamá? ¿Mi mamá qué? Y me dice, la mujer Es el cuello. es el cuello. Y esto es como una empresa. Debe haber una buena cabeza y debe haber un buen cuello que dirija. Y me dice, uno como hombre, si hace una buena elección con su pareja, esa mujer te catapulta. Ay, gracias Y si por lo haces que me tocó. una mala elección, te hunde. No estoy diciendo que sea correcto, te estoy diciendo lo que me comentó. Y pues me queda claro, las personas que más admiro son tú y mi papá. Gracias. Lo que tú dices es un cerebro brillante, todo el día trabaja, todo el día está pensando en las soluciones, él nunca se achica. Pero pues tú también, o sea, hay una frase que dicen que atrás de un gran hombre hay una gran mujer, y yo creo que al lado de un gran hombre siempre va a haber una gran mujer. Gracias. Y también hay otra parte donde ahí te estás brincando un poco. Cuando yo nazco, les avisan que vas a fallecer. O sea, o que a quién salvan, si a ti o a mí. Sí, es que yo sin saberlo, pues embarazada desde muy chica, tuve serios problemas en mis embarazos sin saberlo. Hasta que tiempo después, sí, contigo la pasó mucho más mal y sí hacen la pregunta, ¿no? ¿A quién tendrían que salvar? Y entonces, pues yo dije que a ti. O sea, yo desde que venía en tu vientre ya venía haciendo la de tos, como hasta ahorita. También tuve algunos problemas con tu hermano, pero pues sin saber lo que tenía. Ya después de que tú naces, Tú decidiste que me salvaran a mí. sí, Ok. y resulta que gracias a Dios, pues aquí estamos los dos. Ok. Ya hasta 2 años después de que tú naces, yo me entero que tengo una enfermedad que normalmente impide que las mujeres tengan hijos, que se llama endometriosis. Uh-huh. Y que eso hizo que yo ya pues no iba a poder tener más hijos. Y aquí esto es algo importante porque hoy día sé que a veces lo que hoy te puede hundir, mañana es algo de lo que tienes que dar gracias a Dios. Porque lo que me dijo el doctor cuando descubrieron lo que yo tenía, me dijo, da gracias a Dios de que tuviste los hijos que tuviste a la edad que los tuviste. Porque una mujer normal con endometriosis pues no puede tener hijos en una edad normal. Entonces fue como un milagro de Dios. Aquí es donde entra la famosa teoría de los puntos de conexión que te dije hace un rato. Claro, Tú a claro. tus 15 años no entendías, a los 18, a los 20 no. Tuvieron que pasar 13 años. O sea, no, tú te enteras de esto a los 21. No, yo me entero de esto a los 23. A los 23. Ok, tuvieron que pasar 8 años para que tú de ahí hicieras puntos de conexión. Por algo fui mamá. Sí, que joven. tu papá y yo fuéramos a ver a mis papás y decirles que dieran gracias a Dios de que habían tenido nietos a esa edad, porque si no, nunca los habían tenido. No sé si a mis papás Así les somos consoló. los hijos, ¿no? Dentro Sí. de nuestros errores, como que queremos de mira, no la regué tanto. Sí, yo no sé si les consoló o no, pero ya para ese entonces, pues mis papás estaban contentos, o sea, estaban contentos, estaban satisfechos, estaban despreocupados, porque yo en algún momento pensé pues que no les preocupaba lo que nos pasara. No, era la barrera que tenían que poner, porque pues si no, quizá no se hubieran librado de mí, ¿no? Y qué bueno que tuvieron esa actitud, porque además yo te quiero decir que algo que a mí me marcó mucho fue cuando mi papá me dice que yo tenía que conseguir un título. En ese momento, aún sin saber, con toda la inexperiencia que tenía a los 15 años, yo me juré, sin decírselo, que iba a terminar la carrera. Pero en aquel entonces yo solo sabía que existía una licenciatura, una maestría, un doctorado. Y sin decírselo, porque nunca le entregué el título de la licenciatura, sin decírselo, pues muchos años después de que ya habíamos terminado la universidad, tu papá y yo, empecé a estudiar la maestría. Pude terminarla,
Y había quien decía, pues ya es vanidad. Pero nadie sabía lo que yo vivía. Muchos años después estudié el primer doctorado. Y yo me acuerdo que tú y tu hermano se reían de mí, que iba a quedar bien loca de tanto estudiar. Y como me acuerdo que uno de los días más importantes para mí como hija fue cuando terminé mi examen profesional del doctorado y me dieron mi acta y yo llevaba la copia del título de la licenciatura y el de la maestría. Me dieron mi acta del doctorado y pude pues pedirle a tu papá que estuviera, a ti y a tu hermano, a mi mamá y a mi papá y decirles, papá, si tú creíste que había fracasado en la vida porque no iba a tener un título, aquí están 3. Obvio, yo lloraba. Mi papá se puso a llorar y me dijo, es que yo no me acuerdo de eso que te dije. Y yo le dije, es que a mí nunca se me podía olvidar. En ese momento sentí, yo no sé si equivocada o no, que había cumplido con lo que para mi papá era importante. Aún diciendo que no se acordaba, estoy segura que sí se acordaba, porque lo conocía muy bien. Entonces, esa deuda moral, pues yo la tenía y tenía que cumplir. Oye, y la semana pasada no sabíamos nadie en la familia que ya me titulé del doctorado. Titulaste de otro doctorado. Sí, gracias a Dios. Pues el primero que estudié fue un doctorado en ecoeducación. El segundo que estudié es un doctorado en educación básica, pero no me pude titular. Ahí solamente soy pasante porque no pudimos, compañeros míos y yo no pudimos titularnos por cuestiones de la universidad. Y ahora, pues, gracias a Dios, estoy próxima a recibir mi título de el doctorado en prácticas educativas. Okay. Hay quien me pregunta ¿por qué estudiar? Pues porque creo que si te dedicas a algo, pues debes intentar cada día ser mejor. Al menos eso pienso yo. Profesionalizarlo. Sí, aunque realmente yo no aspiro a nada más, porque tengo que contarte una experiencia fuerte para mí. Algún día quise aspirar a algo que ni siquiera era en mi lugar de trabajo. Y ahí me dicen que ahí se daban esos puestos por otras cosas, ¿no? Sí, por movimientos, etcétera. Y fue duro de momento para mí, porque a mí me habían enseñado mis papás que si estudiabas, si trabajabas, si te esforzabas, podías concursar para todo en la vida y poder aspirar a algo. Y de momento fue, aún ya grande, un gran golpe para mí, porque yo también les digo a mis alumnos, es que te tienes que esforzar, es que tienes que luchar. Y luego como eso que yo les digo no es congruente porque hoy la vida no nada más es así, ¿no? Las famosas influencias. Pues sí, y que a lo mejor todos hemos disfrutado de influencias en algún momento de la vida y han sido mieles, ¿no? Pero hoy día, más que nunca, porque tengo 58 años y hoy día más que nunca hay cosas que se compran, que se obtienen, que se regalan. Oye, y ahora con la forma que tenemos tú y yo de pensar, eso que me comentas que no se te da en un momento, ¿no crees que también cuando no logramos lo que queremos y que estamos capacitados y sabemos que podemos, es Dios protegiéndonos? Claro, Dios me bendice. En algún momento de mi vida, por un ofrecimiento a Dios, por pedir por la salud de alguien, yo me metí a estudiar a la escuela de teología y entendí muchas cosas. Ahí es donde empieza mi búsqueda. Y yo no entendía... ¿Hace cuánto estudiaste teología? Hace 14 años. ¿Qué es teología para los que nos ven y no saben? Bueno, pues es estudiar a Dios, estudiar, en este caso en mi religión. Yo fui a la escuela de teología para saber más de Dios, de su palabra. Y fue difícil, sí, es muy difícil. O sea, yo creo que he estudiado mucho en la vida y eso es poco fácil de entender, porque hay geografía, porque hay historia, porque hay literatura. ¿Y por qué decides meterte a teología? Porque yo tenía una prima con problemas de salud y yo ofrecí estudiarlo para abonar algo a Dios para su recuperación. Y hay algo que me quedó muy importante es entender, yo siempre pensé que el bien y lo bueno eran sinónimos. Eso no era bueno para una niña de 15 años. Pero fue para mi bien porque pude tener hijos. Yo sí también
aún de niña me vi teniendo hijos. Yo quería tener hijos, porque hay mujeres que también valientemente deciden no querer tenerlos, pero yo sí quería tener hijos. Entonces Dios me ha ido dando testimonio de que sus tiempos son perfectos y que no concede caprichos. De que no concede caprichos. Y somos muy caprichosos los humanos, ¿no? Sí, especialmente, pues yo era una persona difícil porque, pues, era la primera hija de una pareja, situaciones complicadas en mi familia nuclear en aquel momento. Tuve que sacar un carácter que a lo mejor estaba dormido y no tenía. Y pues sí, queriendo hacer muchas cosas que a veces no son correctas, ¿no? Pero el ego te gana. Eso también aprendí, que cada día, más que darle una mordida a una tortilla, hay que darle 5 mordidas al ego, ¿no? Porque es lo que nos impulsa a hacer lo que no queremos a veces y debemos ser. Fíjate que ahorita que hablabas, te estaba escuchando, y que comentas, ¿no? Situaciones en tu hogar, un matrimonio como los de antes, complicado, donde el hombre manda y, sí, claro, y la mujer sumisa. Y pensaba ahorita que eres tan buen ser humano, porque lo eres, y yo soy enemigo de que tú digas que nosotros no debemos decir lo que somos. Si yo soy bueno corriendo, soy bueno corriendo. Es diferente que lo presuma y diga que soy el mejor. No soy mejor que nadie. Soy mejor que el Juan Enrique que corrió ayer. Y no porque sea tu hijo y me gane el amor. Creo que yo soy la primera persona que siempre te enjuicia cuando algo no me gusta. Y a veces soy duro. Muy duro, juez. Sí. Eres un muy buen ser humano. No me deja de escribir gente en las redes de lo que lograste con sus hijos, que eran sus alumnos, con el nieto. Yo sé a la cantidad de personas que tú y mi papá han ayudado desde siempre. Ahorita voy a comentar algo ahí. Y yo creo que Dios sabía el tan buen ser humano que eres, que Él dijo, te voy a premiar, vas a salir de ahí. Y como un diamante en bruto, te tengo que meter a una alta temperatura, mucha presión, para que puedas brillar, y te tengo que preparar para la mujer que estás preparada a ser. Apenas leía una frase que me encantó, que dice que Dios no elige a los preparados, Dios prepara a los elegidos. Entonces, Dios te eligió y Dios te preparó para la mujer que hoy eres. Entonces, yo hoy, más que ver todo la vida que hoy nos cuentas, y que también era el interés de que vinieras, porque mucha gente me pregunta que por qué pienso como pienso, y van a venir más invitados. Yo empecé con una frase de somos más los buenos. Y a mí me escriben, ay Juan, me ayudaste con este consejo. Juan, tú sabes que yo soy de ayudar a la gente en la calle y si algo necesitan. Hay muchas cosas que no cuento, y algo de lo que cuento es por tratar de inspirar, con un buenos días le puedes cambiar su día al de la gasolinera. A lo mejor se está divorciando y un buenos días ya lo hizo sentir querido. Entonces, también hoy veo en el mundo, pero más en nuestro país, como una división de atacar a los que han logrado algo. El que no ha logrado algo, estar desde su victimismo. Y cuando me dicen, ay Juan, es que eres buena persona. No soy buena. O sea, soy buena persona, pero no me creo esto de ser guau, porque todos somos brillo y obscuridad. Y no me creo ni lo bueno que me dicen, ni lo malo que me dicen, porque no me define, porque también tengo mis momentos malos. Todos tenemos nuestro lado A y B. Y hoy escuchar esta historia tuya, creo que va a ser motivador para mucha gente que nos esté viendo, como las siguientes que vendrán, porque en verdad creo que somos más los buenos. Y en este tema de ayudar, yo recuerdo siempre, desde que tengo uso de razón, que tú y mi papá nos decían a Fito y a mí, ayuden siempre que puedan, porque cuando más dinero necesitábamos su papá y yo, no teníamos para comer, aparecía un ángel
O sea, y me cuentan cada historia así de, ¿necesitas dinero? No. Y sí lo necesitaban. Y alguien se los dio porque los vio con hambre, quiero pensar. Y entonces, yo vengo de esa cultura de ayuda siempre que puedas. Pero eso que hoy son ustedes es gracias a todas esas vivencias. También creo que ahí eso te lleva a meterte a la teología. Y después también das un brinco a la metafísica. Sí, es que, bueno, yo siempre he creído en Dios, siempre he dado gracias, pero también muchas veces renegué, muchas veces juzgué a Dios, muchas veces me enojé con Él. ¿Recuerdas algún día que lo hayas juzgado? Pues sí, a lo mejor cuando se enfermó alguien cercano y me dolía, cuando no teníamos para comer, cuando no teníamos para darle de comer a ese hijo, porque cuando menos tú llegas cuando gracias a Dios había para comer, sí, cuando menos eso, para comer, pero sí renegué, sí juzgué, sí me dolió. Y bueno, lo que ahorita que te interrumpí, pues todos los seres humanos somos un lado A y un lado B, pero yo me di cuenta que había algo que en mí faltaba, o sea, porque, bueno, pues no nacimos como somos. O sea, nuestra familia, nuestro entorno, la sociedad nos ayuda para ser en lo que nos convertimos en un momento dado. Pero sí llegó un momento en que a mí no me gustó la versión que estaba viendo de mí. Porque al menos a mí, no sé a los demás, pero me estaba ganando el ego. Y pues el ego es rencor, es miedo, es envidia. Y cuando hablamos de envidia, todo el mundo lo traduce a la economía. Pero no es cierto. Es cuando te puedo ver contento y yo no estoy. Entonces... Y a lo mejor yo tengo más dinero, pero ¿por qué no estoy tan feliz como él? Claro, o sea, sí. Porque tener envidia no es por una carencia económica o sentirte con una carencia económica. Hay carencias de muchos tipos. Entonces, pues yo entro con un ser de luz, aparte de estudiar en la escuela de teología, y ahí trabajar un tiempo con un ser de luz, que es mi maestra Deni, a quien a la maestra Berna, okay, quien le de agradecer todo lo que ha hecho por mí desde hace casi 20 años. Cuando yo me di cuenta de que yo no estaba bien y por ende ni estaba actuando bien con tu papá, con ustedes como mis hijos, con mis papás, con mis alumnos, o sea, sí tienes oscuridad. Y entonces fue cuando me di cuenta que no... ¿Pero qué es no actuar bien? Porque también se puede malentender y aquí... Ay. Pues a lo mejor que era intransigente, que era más ególatra, que siempre pensé que tenía la razón. ¿Sentías que solo tú tenías la razón? Sí, claro, llegó algún momento en que yo peleaba con tu papá, con ustedes, con mis papás, con mis compañeros de trabajo, porque pensaban que estaban mal y yo no. ¿Sabes qué recuerdo? Un día que estábamos comiendo en la casa, yo a lo mejor estaba en primaria, principios de secundaria. No, tenía que ser primaria porque Fito estaba. Me acuerdo que llegabas, ¿no? Exaltada, eras directora. Y dije, no, subdirectora. Dije, espérate, aquí ni somos tus alumnos y aquí no eres la jefa. Aquí ni des órdenes, ¿te acuerdas? Ajá, subdirectora, sí. Pero ese es un ejemplo. Por ejemplo, también en ese entonces, cuando yo acepté tener un cargo, pues era el ego en acción. Porque todos nos pintan que eres famoso si te sientas en la silla grande, que eres famoso si tienes el carro más bonito, que eres famoso si tienes los zapatos más bonitos. Y resulta que hubo un momento en mi vida que luchas solo por lo material, y no que hoy día esté peleada por lo material, porque lo material es lo que nos permite tener que comer hoy día, pero que no es lo más importante. Porque hay un vacío espiritual que tenemos todos, si no lo vas llenando de Dios, de un ser superior, es lo que yo pienso, y te hace querer tapar esos huecos con lo que no es importante. Entonces ahí empieza un cambio en mi vida, en donde yo digo, pues quien necesita sanarse eres tú, amarte tú, porque también traía una niña, y no es victimizarme, una niña que había sufrido.
en su casa, lo que nos pasa a muchos niños, ¿no? Heridas de infancia no resueltas. Heridas de infancia, y mi niño interior pues necesitaba su Lastimado. apapacho, necesitaba salir, porque si yo no salía de ahí, pues menos fácil iba a ser una vida en pareja, una vida como madre, una vida como profesionista. Entonces ahí empieza mi verdadero cambio. De ayer para hoy somos diferentes, ¿no? O sea, ¿tú sí crees que la gente cambia? Ah, claro. Porque- Pero para eso necesitas tener la convicción para hacerlo y antes que nada reconocer que estás mal. Porque en mi caso yo pensaba que si me peleaba contigo el que estabas mal eras tú. Si me peleaba con mi jefa, pues la que estaba mal era mi jefa. Si me peleaba con mi esposo, pues el que estaba mal era mi esposo. Y el clásico, es que me hacen enojar. Ah, claro, muchas veces lo dije, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a estudiar, lo primero que hice fue poner un letrero en mi espejo que decía: estás viendo a la única responsable de tu felicidad el día de hoy. Claro. Pero es poco fácil, porque lo más lindo para mí, y que hacemos muchos, era echarle la culpa a los demás de que las cosas no nos salgan como queremos que nos La verdad salgan. es que a mí me es increíble. Obviamente tú me llevas años luz en esto de intentar. No creas, eso no es por la edad. De intentar. No, o sea, no por la edad, pero tú empezaste en esta búsqueda espiritual y demás. Pues a lo mejor hace, ¿qué? 15, 20 años. Yo empecé hace 7. Obviamente yo siempre he sido pues más radical. Y mi radicalismo me lleva a que cuando quiero lograr algo lo logro más rápido o más fácil. Porque es voy a correr y no me importa nada, voy a correr. Voy a conquistar a tal novia, y la conquisto. Y a lo mejor ni siquiera porque tenga todas las aptitudes, sino porque soy muy persistente en lo que quiero lograr. Entonces, en esta búsqueda de querer estar bien, de traer paz a mi vida, pues me metí de lleno. Llevo 7 años y está cañón. Ahorita que tocas eso de que creemos que los demás nos hacen enojar, que la gente cree que todos los de alrededor son culpables de todo lo que viven, bueno o malo, y no se responsabilizan De lo de propio. su vida, ¿no? No, y que además somos muy afectos a criticar, a opinar, a juzgar, a querer decir lo que el de enfrente tiene mal en su vida. Y entonces ahí me di cuenta que mientras más sanara mi niña interior, que tanto había sufrido, y más me amara, más fácil era mi relación con los demás. Porque empecé a aprender cosas muy fuertes. Era muy común para mí ver a alguien pasar y decir: ay, mira esa prepotente, engreída, protagonista, chaparra y china. Y pues no estaba haciendo más que espejearme, ¿no? Y fue muy duro, porque la que tenía que cambiar y que tiene que seguir cambiando soy yo. Los demás son perfectos como son, pero somos muy irrespetuosos. O sea, somos muy irrespetuosos. Queremos que los demás sean como nosotros queramos, aunque nosotros mismos no estemos resueltos. Entonces, para mí ha sido un trabajo de vida, pero muy enriquecedor. Yo creo que me ha permitido cada día ser más respetuosa con los demás, relacionarme de mejor manera con quien hoy me relaciono, porque también en algún momento cuando intenté este cambio de vida fue rudo para mí, porque fue otra pérdida. Los círculos que a lo mejor yo tenía se fueron terminando, porque la Beatriz chismosa, conflictiva, peleonera, metiche, quería cambiar. Y entonces pues me pasó que había círculos donde ya no cabía. Ya no te gusta la plática, ya no te gusta el ambiente. Y bueno, en el fondo pues me vuelve a gustar, ¿no? Pero me tengo que cuidar, porque no es que esas personas estén mal, sino simple y sencillamente no me gusta en quién me convierto cuando estoy con algunas personas. Entonces yo hoy soy de intentar vibrar alto, tratar de vivir lo más cercano a lo que Dios me dicta en su palabra que debo vivir, porque pues mientras yo no me falte no le puedo faltar a nadie más. Y eso te da relaciones más sanas, más respetuosas, más firmes. Y bueno... Pero es difícil. Ah, no, claro, es totalmente difícil porque te juzgan. Ah, claro, te porque te critican. dicen que ahora ya te
eres la Madre Teresa de Calcuta, por muchas Yo cosas. te conozco, pero no eras así, no no eras puedes así, pero cambiar, bueno, ¿a quién quieres engañar? y yo no quería seguir ahí. Además, porque hubo momentos en la vida que te confrontas porque dices, ¿por qué quería tal o cual cosa? ¿Por qué quería comprar esto? ¿Por qué quería sentarme en esa silla? Pues porque era mi ego en acción. Llenar vacíos. ¿Sí? Era mi ego en acción. Y entonces ya entendí que debes saber qué es lo que quieres, cuál es tu propósito en la vida. Y mi propósito en la vida es ser feliz. Yo quiero ser feliz. Y si yo me amo cada día más, pues cada día voy a ser más feliz. ¿Eres feliz? Sí, cada día lucho por serlo. Tengo mis episodios porque pues hoy estudio que para qué pensar en el pasado que ya pasó. ¿Cómo le hiciste para ser feliz cuando te enteraste? ¿Qué fue lo que le dio a mi abuelita? Un infarto cerebral. Porque la gente piensa que para ser felices es que no tengas problemas. Sí, es ausencia de problemas. No, claro que no. Entonces, a mí, por ejemplo, me escriben, es que tu vida perfecta. No, ojalá y fuera perfecta. O sea, no te cuento todo lo que me ocurre en el día a día. No. ¿Cómo puedes ser feliz si te enteras que tu madre le acaba de dar un derrame cerebral en tus ojos? Pues yo creo que es tu actitud ante la vida. O sea, la actitud que vas mostrando. Yo me acuerdo cuando a mi mami le ocurre eso, pues fue dramático para mí, porque de ser la mujer sabia, que es un roble, que es una fortaleza, que todo puede, bueno, pues eso nos pasa a los hijos, pues ver que no puede hablar, que no puede hacer muchas cosas, pero hay alguien que me centró mucho porque sé que hay quien lleva niveles más andados que otros. ¿Cómo me acuerdo de tu papá diciéndome, ve y llora? Llora y llora, haz lo que tengas que hacer y regresa, porque hoy la protagonista es tu mamá. No tú. Y fue una enorme lección, porque si antes tú me hubieras dicho cómo está tu mamá, antes de que yo empezara a estudiar esto, te hubiera dicho, no, es que no sabes el dolor que sentí y el miedo que sentí y yo no sabía qué hacer, y yo la protagonista. Pero ahorita tú no importas, tu mamá. Es tu mamá. Oye, y luego cuando se muere tu papá, tu más grande amor, ¿cómo sobrellevar eso? Tenía temor de que me preguntaras eso. Pues échale. Bueno, pues cronológicamente hablando, o sea, más grande amor cronológicamente hablando, ¿no? Pues él y mi mamá, pero creo en la ley de la polaridad, al menos a mí me aplica. Creo que las mujeres siempre tenemos más afinidad con nuestros papás y los hombres con sus mamás. Fuerte, muy, muy fuerte. Gracias a quien me rodea, gracias a mi fe, gracias a lo que he aprendido, creo que ese ha sido pues uno de los momentos más fuertes por lo irremediable que significaba, ¿no? He aprendido a ver la muerte de otra manera, porque estoy aprendiendo, o sea, a verla de otra manera. No he aprendido, estoy intentando verla de otra manera. Porque yo crecí sabiendo que muerte era señal de algo dramático, de algo fuerte, de algo triste, de algo feo, de algo donde hay que llorar, donde hay que arrastrarse del dolor. Pero hoy sé que si de verdad tengo una fe, cuando tú te vas, pues el mejor lugar es con quien tú te vas. Entonces, ¿por qué verlo como lo peor que te puede ocurrir? Si de veras tú amas a esa persona, pues quieres que esté en el mejor lugar. Y pues también es un capricho que esté más o menos tiempo contigo, ¿no? ¿Por qué todavía a lo mejor a veces nos duele? Porque nos aferramos a la presencia física de alguien. Pero yo creo que cuando tú, al menos en mi caso con mi papá, hiciste lo que pudiste, en tiempo, en atención, en detalles, en todo, en una vida, ¿no? Creo que te quedas más tranquilo y satisfecho, porque yo creo que ha de ser muy triste cuando se te va un ser querido y te quedas con tantas culpas, con tantos dolores o con resentimientos. Entonces lo padre aquí con mi papi es que se fue teniendo una relación súper estrecha y fina conmigo, porque
pues yo fui su única hija mujer, aunque yo tenía más hermanos, pero varones, yo la única mujer. Entonces siempre tuvimos una relación entrañable, no suave, porque creo haber sido yo también una persona dura con él en algunos momentos. Creo que se necesitaba, pero pudimos llevarnos bien, entendernos, y algún día una de mis nietas me preguntaba, no sé cuál de ellas, ¿por qué ese amor hacia mi papá? Y lo único que encontré para decirle es que creo que es una de las personas que me ha amado totalmente como soy. Porque nunca me criticó, nunca me juzgó. O sea, después de que me caso y me dice que fracasé y que hasta entonces me va a perdonar, pues pasando un tiempo fue siempre amoroso conmigo. O sea, lo sentí. Él me amó con todos mis defectos, y para mí es lo que Dios me dice en su palabra. O sea, el amor perdona sin límites, ama sin límites, no pasará jamás. Y yo sé que en donde esté me sigue amando eternamente, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Te voy a decir algo. Hoy yo, como papá de una niña, desde antes de escuchar su corazón, desde antes de verla, yo ya sabía que la amaba. Dicen que las mujeres traen a sus hijos en el vientre, los papás lo traemos en el corazón. Y cuando yo vi a mi hija salir y llorar, ese día conocí el verdadero amor, porque va a ser a la única persona a la que le perdone todo, le disculpe todo. Y pues antes de terminar, obviamente lo que quiero resaltar es la resiliencia. Y que la resiliencia no es un tema de moda, porque hoy está muy de moda. Yo veo a jóvenes que creen que están sufriendo, o sea, no es hacer menos su sufrimiento. No, claro. Porque cada quien está sufriendo, es lo más fuerte que estás viviendo en ese momento. Pero creen que por tatuarse una frase resiliencia ya van a ser resilientes. Yo creo que la resiliencia... Por ponerte un moño naranja o vestirte de naranja. Eso se vive todos los días y se trabaja. Así es. Pero bueno, sé que la muerte de mi abuelito... pues cualquier partida duele, pero aquí lo que más hace que duela es que fue una muerte inesperada, porque fue en pandemia. Pero él se va, y hoy tú tienes a tu esposo. No hablo de tus hijos, pues porque cada quien tiene su vida, tiene su casa. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que mi papá tenía cáncer y que te podías quedar sin esposo? Porque ahí la que se iba a quedar sola eras tú. Pues fue realmente muy, muy, muy fuerte. Yo personalmente venía de un tiempo difícil. Porque se había enfermado mi mami, se había enfermado mi papi, otras personas de nuestra familia cercanas, habíamos tenido pérdidas. Y entonces esto fue como que lo que catapultó, ¿no? Entonces, en un primer momento que tuve mucho miedo porque es mi compañero de vida, porque yo nunca he fingido decir, es que un matrimonio es todo miel sobre hojuelas. No es cierto. Yo les digo a mis alumnos que vivir en pareja es una curva de Gauss, ¿no? Estás así, y pues a veces hay momentos muy bajos, momentos muy altos, muy fuertes, muy álgidos, pero también hay momentos muy buenos. Y yo doy gracias a Dios de que tu papá siempre ha estado conmigo en los momentos, pues en todos los momentos de mi vida, en todos. Me dio mucho miedo enfrentar la vida sin él, porque se pudiera ir, porque yo consideraba que era joven, que yo tenía miedo. Pero tuve que trabajarlo porque cuando tú estás mal necesitas gente fuerte a tu alrededor, no gente que vibre bajo, no gente que se victimice,
porque hay quien se victimiza más que el enfermo, ¿no? Y pues para mí fue sorprendente su actitud, el decir la vida sigue y a lo que nos toca, ¿no? Sin embargo, pues algo que pude hacer de lo que podía hacer, pues me enseñaron a hacer ofrecimientos a Dios. Yo, si algo me gustaba comer en la vida era sopa, la que fuera, yo prefería sopa y no comer nada más. Y uno de mis ofrecimientos a Dios fue nunca volver a comer sopa, si es que lograba estar vivo. Y bueno, pues, pues la actitud firme de él, de decir siempre a lo que sigue, fue de mucha ayuda. Y pues decirle a Dios que mi fe era ciega. Oye, ¿crees que en eso que vivimos, porque igual yo recuerdo la fortaleza de mi papá cuando nos da la noticia y cómo nos dice lo que se va a hacer y hasta qué momento había que luchar por su vida y hasta qué momento no, y que le decíamos, ¿cómo nos pides eso? Muy fuerte, y obviamente pues ese tipo de actitudes familiares pues hacen que uno no se achique. Al ver tú la actitud de Fito y mía para con ustedes y para contigo, ¿te sentiste segura? ¿Te sentiste que si faltaba tu esposo te quedabas protegida? Bueno, pues ya no quise llegar a pensarlo, pero yo creo que tu papá y yo valoramos mucho la presencia de ustedes porque, no sé, en algún momento de la vida, bueno, no lo hablamos, pero yo siempre dije, ay, es que creo que las hijas somos más pendientes de nuestros papás. Así lo llegué a pensar, las hijas. Entonces tú no sabes cómo puede actuar un hijo varón, pero el tenerlo siempre cerca, o sea, nunca dije cómo van a estar si mi pareja falta, porque pues eso no lo iba a cubrir nadie más, sino al contrario, fue cómo nos ayudan para salir adelante en esto que estamos enfrentando. Y yo creo que fue un problema, no un problema, una situación muy fuerte para ambos, porque creo que todavía nos sentíamos jóvenes como para darnos cuenta que en un momentito dependíamos de nuestros hijos, ¿no? Como que eso te reactivó ciertas cosas, como saber que en cualquier momento podemos partir. Sí, claro, o sea, yo por ejemplo, hoy lo platico con mis compañeros de trabajo porque todos son muy jóvenes, son de la edad de ustedes, mis hijos. Y algún día que me decían que por qué no iba a ir a un evento y que dije que no, yo dije que no tenía tiempo que perder haciendo lo que no quiero hacer. Y sí buscando hacer lo que sí quiero hacer. O sea, a lo mejor esta charla contigo, una plática de amigas, una comida familiar, un viaje si es posible. Y dejar de estar donde no quiero, porque yo no tengo que perder, tiempo que perder. Y la enfermedad de tu papá me hizo reafirmarlo más. Y te digo que lo platicaba con mis compañeros de trabajo porque me decían, ay no maestra, es que usted todavía es joven. Y les decía, si nos dejáramos llevar por los pronósticos que te dan de vida, pues los pronósticos son de 80 años. Si yo estoy casi a nada de cumplir 60 años, espero llegarlas y pasarlas, me queda un cuarto de vida. No tengo tiempo que perderlo. En donde no quiero estar, con quien no quiero estar, haciendo lo que no quiero estar. Y entonces sí, priorizar los hermosos momentos, ¿no? Los momentos importantes, los momentos valiosos, y que a veces postergas por decir, es que esto lo hago mañana o lo hago pasado. Y hoy digo, yo no sé mañana, esa es mi canción. Entonces solo por hoy estoy aquí, hoy doy gracias a Dios de estar contigo, yo no sé mañana. Ok, pues yo quiero agradecerte el que te hayas atrevido a venir a contar tu vida, porque bueno, para mí esto ya es del día a día y ya le perdí el miedo al ridículo, a lo que opinen de mí. Tú sabes que no me importa lo que nadie opine de mí, y aún recuerdo cuando yo te empecé a decir hace como 1 año y medio, no me importa lo que nadie opine de mí, y te acuerdas que te decía, y ni ustedes, y te acuerdas que te enojabas. Yo me venía preparando para lo que yo sabía que quería hacer. Entonces, si tú te vas a empezar a exhibir ante las cámaras, pues el primer núcleo que debes romper es el familiar. Que no te importe lo que tu familia opine de lo que haces,
siempre y cuando sea con principios y con valores que me enorgullece, que sé que los tengo. Pero también hoy que te escucho, pues a ti tampoco nunca te ha importado lo que opinen los demás de ti, incluidos tus papás. Has tomado tus propias decisiones. Entonces no entiendo, porque ahora que un hijo te lo dice, te tendría que molestar. Es que es fuerte. Y te quiero contar por qué decidí que este primer capítulo fuera acá. Cuando yo me voy a divorciar, esto yo ya lo presentía desde hace mucho y decía como los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Llega un punto de mi vida, algo ocurre, ya lo he contado en historias y seguramente más adelante lo vuelvo a contar porque hoy hay nueva gente viéndome, pero ya decido salirme de mi casa y me vengo acá, aquí en este lugar que hoy estamos. Gracias por prestarnos Los Paredones. Y me vengo acá porque no tengo a dónde ir. Me siento muy solo, me siento con miedo, siento que estoy echando a perder mi vida, siento que te estoy fallando a ti, siento que le estoy fallando a mi papá, a mi hermano, a mi abuelita Maru, tan católica. Siento que le estoy fallando a todos. Ese día le hablo a mi hermano y gracias a Dios no me contestó, porque andaba de copas. Y no sé, yo el momento que estoy viviendo y él con copas, pues, ¿qué hubiera ocurrido? Dios es perfecto. Y me vine en bici para acá y nadie supo. Estuve aquí como 4 días resguardado. Le menté la madre a Dios, lo juzgué, lo critiqué. De todo lo que me estaba ocurriendo, culpaba a mi familia, culpaba a todos, menos yo. Y después de mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, porque fueron 3-4 días los que estuve acá, entendí que el único culpable de todo era yo. Pasó el tiempo, me metí mucho al tema de la lectura y del bienestar personal, y entendí que yo no le estaba fallando a nadie, ni a ti, ni a mi abuelita, ni a mi papá, y que es mucho de lo que la sociedad nos mete. Me estaba fallando a mí, porque yo hoy que tengo una hija, creo que yo no tengo que decidirle si se quiere casar o si no se quiere casar, si quiere estudiar o si no quiere estudiar. Obviamente la tengo que hacer una persona de bien, trabajadora y autosuficiente, que no dependa de nadie. Y creo que mi único compromiso con ella y con Dios es entregarle un buen ser humano al mundo y que ella se encargue de descubrir su felicidad. Y yo, al pensar en toda la gente que le fallaba, y que también mucha gente cree que le estás fallando, pero hoy yo digo, qué bueno que pienso como pienso y que me enfoqué en mejorar mi vida, porque creo que les hubiera fallado si me hubiera quedado con eso y hoy vieran a un hijo deprimido, claro, a un hijo maleante, a un hijo alcohólico, a un hijo drogadicto, a un hijo que ya embarazó a 7 más. Entonces yo aquí hice una catarsis. De aquí resurgí como el ave fénix entre las cenizas. Contar esto antes no lo podía contar sin llorar, porque me recordaba el momento. Lo he trabajado muchísimo. Y dije, quiero que mi primera invitada, que sea mi madre, sin etiquetas, sea en donde yo resurgí y para arriba. Porque yo le apuesto mucho a esto que estoy haciendo. No por otra cosa. Yo no busco un reflector, yo no busco un aplauso. En verdad que en mis momentos donde más hundido estuve, no sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. Tú me aconsejabas algo, mi papá otra cosa, mi abuelito otra. Llega un punto en el que te vuelves loco. Y yo se lo prometí a Dios y luego a mi hija. Voy a ocupar todos mis errores, no nada más en el matrimonio, porque por supuesto que fallé, soy humano. Y Juan Enrique no es un matrimonio y un divorcio. Juan Enrique es muchísimas cosas, buenas y no tan buenas. Y dije, voy a ocupar todo lo que me he equivocado en mi vida y de lo de la gente fregona que tengo a mi alrededor. Si yo puedo ayudar a alguien que está hundido a decirle, yo ya estuve ahí, mira, estoy contento, sí se puede. Yo dije, Dios, ese será mi plan de vida, el ayudarle a alguien a pasar un rato diferente. Y por eso es que hoy quise que fuera acá,
porque aquí resurgí. Y este proyecto que estoy iniciando, obviamente contigo, y te doy las gracias, estoy seguro que va a llegar a las personas necesarias en el momento específico. Momento y lugar. Y antes de irnos, me gustaría que le pudieras mandar un mensaje ahí, esa cámara. ¿Cuál, mi Dani? Esta. Ahí. A los chavos que nos están viendo, y te voy a contar qué es más o menos lo que me hacen llegar en redes. Pues que se embarazaron y que los papás no los apoyan. Bueno, ya escucharon, hay una mujer que pasó por eso. Jóvenes que están insatisfechos con la vida, que creen que van a ser felices hasta que llegue la novia, hasta que llegue el coche, el dinero, el trabajo. Mucha gente me pregunta, a ver, Zacatlán, pueblo chico, infierno grande, la gente es bien metiche, y esto no es un atacar a la sociedad, sino yo sé lo que se sufre. O sea, todavía de que uno no hace nada y todavía es el señalado, yo lo hablo en mi historia, ¿no? Entonces yo dije, me vale gorro todos, no me importan, pero también por mi forma de ser alebrestada, me es más fácil. Entonces, hay chavos queriéndose suicidar, hay personas con problemas de obesidad, me escriben señoras que se acaban de divorciar después de 10 años, de 15 años, que de dónde sacan la fuerza, que para uno es muy fácil, porque uno lo trabaja todos los días. Entonces, tú, esa mujer que a mí me orienta cuando yo estoy perdido, y que ha vivido mucho más que yo, y que aquí no les contamos mucho de todas las que hemos pasado malas como familia, ¿qué consejo le podrías decir a esa persona que te está viendo? Bueno, pues yo creo que así como que aconsejar sería una osadía, ¿no? Yo misma cada día estoy queriendo corregir algo, hacer algo en mi beneficio. Solo decirles que se puede, que no tenemos que culpar a quien nos rodea, aunque haya contribuido para hacernos lo que somos. ¿Sí? Han contribuido para hacernos lo que somos, pero que se puede, que hay que leer, que hay que meditar. Yo medito, hacer oración, pero no la clásica oración sin sentido que nos enseñaron algunos de niños. No, hablar con Dios, buscar. También hay personas, en este caso es mi maestra, y hay muchas personas a nuestro alrededor, muchas. Yo tengo una prima que se volvió mi hermana, que a veces la consulto como si fuera mi mamá. Tengo algunas amistades, hoy menos que antes, y hay que saber elegir quién te puede dar una palabra, porque también necesitamos a veces algún consejo en algunos momentos. Repito, mi maestra, y algo que si va para los jóvenes, pues decirles que no queramos competir los hombres con las mujeres. O sea, a mí me aterra, se los digo a mis alumnos, este movimiento que hay en defensa de las mujeres y que hemos caído en el otro extremo, que pedimos igualdad. No es cierto, no hagan caso de eso. O sea, yo no quiero ser igual a ti, tú eres hombre, yo soy mujer. Pero incluso esa ideología que nos han metido nos ha hecho luchar. O sea, qué bueno que somos diferentes. Nos han dicho que hay que buscar una pareja porque hay que complementarnos. No es cierto. Tú estás completo como eres, yo soy completa como soy. Vamos a acompañarnos en esta vida. Pues decirles que, como se los digo a mis hijos, no culpar a los demás de lo que nos pasa. Vamos tratando de trabajar lo que nosotros tenemos y eso nos permitirá relacionarnos con personas más sanas cada día. No me refiero a enfermedades físicas, me refiero a enfermedades emocionales, ¿no? Que es lo que hay mucho. Entonces, de que se puede, se puede. O sea, es poco fácil, en algún momento poco fácil. Otra cosa con la que debemos luchar: si tú no te estás faltando a ti, no le estás faltando a los demás. Así que no hacer caso, porque nos educaron a vivir con prejuicios. Entonces yo no digo esto porque tengo que pertenecer. No voy acá porque tengo que pertenecer. Tengo que ir aún como borrego a donde me digan porque tengo que pertenecer. También hay que saber decir: hoy no quiero, hoy no puedo. Y bueno, pues por último decirte a ti, Juan Enrique, que a lo mejor aún con la forma que yo tengo de pensar hoy día, cuando tú empiezas esto, pues yo fui una dura juez. Qué bueno que no me has hecho caso, porque como ahora le digo a muchas personas, es que oíste que dijo, no te gusta, no lo oigas. O sea, es que queremos vivir siempre metiéndonos en los demás, en la vida de los demás, y a veces
les ayudamos a echar a perder la vida. Entonces, en el momento en que yo quise decir, tengo que vivir mi vida de acuerdo a lo que yo quiera, lo que yo crea, he podido vivir un poco más en paz. Y bueno, mis hijos son jóvenes, tengo 3 nietas por delante, pero también tengo unos alumnos que están cerca de mí y que aunque yo sea una vieja en edad para ellos, pues quiero tener un espíritu joven, quiero ser alguien que pueda orientarles, apoyarles, porque también hay ocasiones en que tú no necesitas un consejo, necesitas una mano extendida. O sea, hay veces que no queremos que nos digan nada, solamente sentir que alguien está. Entonces yo te felicito por tener la entereza, porque a lo mejor yo me tardé años, o me estoy tardando años en hacerlo, pero siempre y cuando hagas lo que debes, está bien. Te agradezco tus palabras. Te amo. Yo a ti te amo mucho. Te agradezco tus palabras. Te amo. Y quiero decirte, espero no me gane el sentimiento, no porque no quiera que lo vean, pero si se pone uno a llorar ya no sale igual. Ustedes, a mi hermano y a mí toda la vida nos han dicho que ayudemos a quien podamos. Y hoy con esto, no sabes la cantidad de gente que ha ayudado. Para la gente que me dice que cómo le he hecho para que no me importe lo que opinen los demás, yo se los he dicho, hay que cortar con el primer núcleo, que es el familiar. Y si hay una persona a la que se merece una explicación mía en el momento que me la exija, eres tú, nadie más. Y si a ti te dije, es la primera y última vez que te doy contexto de por qué dije lo que dije. Yo sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y está bien. Y te acuerdas que te dije, y si te genera un conflicto, no me veas. ¿Te acuerdas? Esa noche me fui a la casa. Ay, no sabes cómo estaba en mi casa. Lloré, medité, porque sentía que te estaba fallando. Porque también, chavos, eso ocurre, que creemos que a quien le debemos todo tenemos que hacer exactamente lo que ellos nos digan, y la vida no es así. No. Entonces medité y dije, a ver, ¿qué me duele? Que le dije a mi mamá que no se metiera en mi vida, en pocas palabras. Y tenías razón. Y luego dije, bueno, ¿estoy afectando a la gente? No. ¿Estoy afectando al mundo? No. ¿Estoy haciendo algo malo? No. Entonces, ¿qué te duele? ¿Qué te lastima? ¿Que cómo le voy a llevar la contraria a mi mamá? Igual lo mismo ocurrió con mi papá, que me mandó a traer a su oficina con el primer reel que subí. Y ¿sabes cómo se pone cuando se enoja? Todos lo ven muy correctito, pero cuando se enoja. Y me manoteó en el escritorio, ¿no? Y pues lo voy a seguir haciendo. Me dice, ya, vete, contigo no se puede, Uy, irte con eso a tu casa, o sea, retar al que le debes todo lo que eres, es complicado, pero haber hecho como esos retos familiares, o sea, no retos a propósito, yo sabía qué quería hacer, es lo que hoy me ha llevado a tener certeza de que a lo mejor esto va por buen camino. Te agradezco todo lo que siempre has hecho por mí, soy lo que soy, sí, también yo tengo mi esfuerzo en lo que soy, pero mucho de eso es gracias a ti. Gracias por estar acá y estoy seguro que esto le va a servir a muchos. Que Gracias. tengan bonito a mañana, tarde o noche, no sé a qué hora lo vean. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter como Juanen17. Y agradezco a Jubero por ser el primer patrocinador de este programa. Atentos que ya van a estar saliendo en varios restaurantes de Zacatlán. Por ahí se vienen buenas cosas. Muchísimas gracias. Que tengan bonita noche.